Feliz y bendecido día para todos, que el Dios de los cielos continúe bendiciendo cada una de nuestras vidas, llenándonos de su gozo, de su amor, de su bondad y de su misericordia. Aquí estamos de nuevo para compartir un momento de reflexión en la palabra del Señor y estamos considerando aquella declaración que tenemos en la carta de Jacobo, la carta de Santiago, el hermano del Señor. Una de las cartas que tal vez se enfoca más en la vida práctica, más que en la enseñanza, más que en la teología, más que en la doctrina. Esta carta está más enfocada en la práctica de la vida cristiana. Por eso en el capítulo 1, versículo 26, Santiago dice: si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Esa referencia a la religión no es una referencia a la relación con Dios ni a la vida espiritual. Es una referencia a la práctica externa de lo que es la relación con Dios. Recuerde que la relación con Dios y la vida espiritual es algo interno, es algo de allá adentro del corazón. Pero la práctica de esa creencia, la práctica de esa vivencia, la práctica de esa relación con Dios, pues se manifiesta, se expresa hacia afuera en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que pensamos, y eso es lo que Santiago considera como religión. Por eso Santiago dice: si alguno se cree religioso, si alguno cree que realmente tiene una vida dentro del entorno religioso, dentro de la práctica, pudiéramos decirlo de esa manera, dentro de la práctica de la doctrina, de la práctica de la enseñanza, de la práctica del cristianismo, pues Santiago dice, pero no refrena su lengua. Esa persona que se cree ser alguien, pero que no refrena su lengua, entonces dice, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Luego en el versículo 27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Ahora, siempre que nosotros nos encontramos con la enseñanza de la palabra del Señor, pues nos vamos a dar cuenta que somos llamados a tener una relación con Dios, a tener una vida con Dios, pero esa vida y esa relación con Dios es interna, es allá dentro de nosotros, pero también somos llamados a manifestar esa relación que hay con Dios allá dentro de nosotros, hacia afuera, hacia aquellos que nos rodean, hacia aquellos que están viendo en nosotros el reflejo de la obra de Dios, porque la obra de Dios en una persona no se nota en lo que hay allá adentro, sino que en lo que hay allá afuera. Algunas personas confunden un poco aquello que Dios le dijo a Samuel, cuando Samuel fue enviado por Dios a ungir a uno de los hijos de Isaí para que fuese el reemplazo de Saúl. Saúl le había fallado a Dios, Saúl había sido, de alguna manera, Dios había decidido que Saúl no iba a ser más rey, y Dios se buscó un prójimo de Saúl mejor que Saúl. Y Samuel, el profeta de aquel entonces, fue enviado a la casa de Isaí para que allí ungiese al próximo rey, al siguiente rey de Israel. Y nosotros sabemos lo que sucedió cuando vinieron los hijos de Isaí. Vino el primero, el mayor, y viendo su estatura, viendo su aspecto, pues Samuel pensó que delante de él estaba el ungido de Jehová. Sin embargo, lo que Dios le dijo fue que no, que ese no era el hombre que Dios estaba buscando, que Samuel miraba lo que estaba delante de sus ojos,
pero que Dios veía el corazón. De allí muchas personas han tomado esa declaración para decir que Dios lo que mira es el corazón. Sin embargo, tenemos que hacer varias precisiones. La primera precisión es que allí no se estaba buscando un hombre para la salvación, se estaba buscando un hombre para el trono, para el reino. La persona que vio Samuel tenía aspecto de rey, pero no tenía corazón de rey. Recordemos, por ejemplo, que la Biblia nos dice que de hombros para arriba Saúl sobrepasaba a cualquiera de su pueblo. Saúl era un hombre corpulento, era un hombre de buena estatura, pero Saúl no era un hombre que tenía corazón de rey. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y a veces nosotros pensamos que ser conforme al corazón de Dios es que era un hombre sin tacha, un hombre sin defectos, un hombre sin dificultades, un hombre sin tropiezos, un hombre sin pecados. Pero cuando consideramos la vida de David, nos damos cuenta que está muy lejos de eso. Entonces, cuando Dios le dice a Samuel que Samuel mira lo que está delante de sus ojos, pero que Dios mira el corazón, lo que le está diciendo es que Dios está buscando un hombre que tenga corazón de rey, no que tenga corazón de santo, ni que tenga corazón de ser el mejor de todos, sino que tenga corazón de rey, lo cual no tenía el otro hijo, el otro hermano de David. Y David tenía corazón de rey, aunque en ese tiempo, en ese entonces quizá no tenía cuerpo de rey. Al verlo, al mirarlo, al observarlo, siendo apenas un muchacho, pues ¿quién podría considerar que llegaría a ser rey? No se refiere ni a la obediencia, ni a la santidad, ni a la consagración. Claro, David tenía algunos atributos, tenía algunas cosas que son dignas de mencionar, que son dignas por ejemplo, David mismo se refiere a él como el dulce cantor de Israel, como aquel por quien el Espíritu de Dios ha hablado. La Biblia nos dice y se refiere también a David como el pastor de las ovejas de Dios, refiriéndose a que guió al pueblo. La Biblia nos da algunos detalles interesantes acerca de David, pero David mismo es muy consciente de su propia realidad cuando reconoce que la razón por la cual está en pie es por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios y porque Dios ha obrado en él. No son los atributos de David lo que hace grande a David, es la presencia de Dios, es la gracia de Dios y es la misericordia de Dios. De tal manera entonces que no podemos pensar que lo único valioso es lo que hay en el corazón. Es verdad que lo importante y determinante es lo que hay en el corazón, pero cuando eso que hay en el corazón se expresa en una vida, en un comportamiento, en una realidad. Señor Jesús, hablando o haciendo una invitación a aquellos que estaban cargados y trabajados, los invita y les dice que Él los haría descansar, en el Evangelio de San Mateo. Pero también allí el Señor les dice que aprendan de Él. Y entonces dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. No sencillamente los invita a que dejen sus cargas en Él, a que abandonen sus cargas en Él, sino que también les invita a que aprendan de Él, o nos invita a que aprendamos de Él. ¿Y qué debemos aprender de Él? Pues debemos aprender de Él que es manso y humilde de corazón. Entonces, allá en San Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cargados y agobiados, y yo les haré descansar. Carguen conmigo, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, noten que hay dos expresiones allí, manso y humilde, dice el Señor que es Él, y que debemos aprender de Él eso, para tener descanso en el alma.
Tal vez la razón por la cual hoy no hay una cantidad de personas que no tienen reposo en su alma, allá adentro, en su interior. De hecho, hoy se está viviendo en un tiempo de demasiado estrés, de demasiada depresión, de demasiados problemas psicosomáticos, de demasiados problemas en el interior del ser humano. Jesús dice, si aprenden de mí dos cosas, que soy manso y humilde de corazón, hallarán descanso para sus almas, hallarán reposo, hallarán tranquilidad. Ahora, en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta realidad, a un hombre de Dios enseñando acerca de este pasaje, acerca de mansedumbre y humildad, él dice, bueno, la mansedumbre tiene que ver con nuestra relación con nuestros semejantes, cómo nos relacionamos con nuestros semejantes, y debemos hacerlo con mansedumbre. Pero la humildad tiene que ver con nuestra relación con Dios, cómo nos relacionamos con Dios, con humildad, porque Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Entonces Santiago nos está hablando no solamente de ese aspecto interno de la vida cristiana, la cual muchos cuidan, pero también nos está hablando de ese aspecto externo de nuestra vida con Dios. Y eso es lo que muchos descuidan. Y eso es lo que muchos dejan de lado porque piensan que no tiene importancia. Hay personas creyentes, de gente de iglesia, que dicen, pues al fin de cuentas, lo que importa es mi relación con Dios. Sí, pero esa relación con Dios ha de manifestarse en nuestra relación con los que nos rodean, incluso de nuestra relación con nosotros mismos. A veces hay personas que no tienen una buena relación ni siquiera con ellos mismos. Tienen problemas con su propia vida, tienen problemas con su propio carácter, tienen problemas con su propio andar y con su propio vivir. Entonces Santiago es esa epístola, esa carta práctica de vida cotidiana, de vida diaria. Usted sí tiene un tiempo para relacionarse con Dios, pero tiene una vida para relacionarse con sus semejantes y para relacionarse con usted mismo. Tiene toda la vida para tener esa actitud, ese reflejo de Dios en su vida. Eso que muchos llaman testimonio, pero que tristemente muchos lo han dañado, lo han manchado por su comportamiento. Entonces, para llegar a ese aspecto, para llegar a esa declaración, Santiago decir, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, pues ha hablado un poco atrás. Y hemos hablado acerca de esto también, porque Santiago dice que nosotros debemos ser prontos para oír, estar dispuestos a oír, dispuestos a prestar atención, y debemos ser tardos para hablar. Debemos preocuparnos más por oír que por hablar. Debemos esforzarnos más por oír. Ahora, la Biblia está centrada en el oír, porque la Biblia es un libro de palabras. Y sabemos que el Dios al cual amamos, honramos y servimos es un Dios que habla. Por eso dice la Biblia, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para cumplir y hacer como Dios nos ha mandado, entonces van a venir sobre nosotros una serie de bendiciones y nos alcanzarán. Podemos mirar un momentito en Deuteronomio capítulo 28 y considerar esta declaración. Estoy hoy leyendo en otra versión de la Biblia y en esta versión dice, si realmente, escuche lo que dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que yo te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre.
Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito serás en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. ¿Qué requería o cuál era el requisito para que Israel pudiera ver esas bendiciones? El requisito era oír, y oír atentamente, oír con atención. Hoy nosotros estamos viviendo un periodo que llamamos la gracia, pero ese periodo de la gracia no carece de ninguna manera de ordenanzas, de mandamientos, de requisitos, de requerimientos, porque nosotros tenemos que saber que al que mucho se le da, mucho se le exige, y que todo privilegio trae implícita una responsabilidad. Usted tiene privilegios, yo tengo privilegios, tenemos privilegios en el Señor. Somos privilegiados. Hablar de las bendiciones que trae consigo el Evangelio, que trae consigo la salvación, que trae consigo la relación con Dios. Es algo muy extenso, pero esas bendiciones, esos privilegios tienen responsabilidades. Millones de personas quieren los privilegios sin responsabilidades, quieren las bendiciones sin obediencia, quieren el avance sin temor de Dios. Entonces tenemos que volver a examinar la vida cristiana a la luz de la palabra del Señor y darnos cuenta que realmente es lo que Dios ha establecido para derramar su gloria, su poder y su bendición sobre cada uno de nosotros. Entonces Santiago nos dice, en primer lugar, que debemos estar dispuestos a oír, que debemos tener realmente nuestro oído presto para oír a Dios. Y quiero hacer énfasis en esto, porque considero y puedo leer y puedo ver también que si algo necesita la iglesia hoy es oír a Dios. Necesitamos escuchar esa guianza de Dios para nuestras vidas. Necesitamos permitir que el Espíritu de Dios hable a nuestro corazón, hable a nuestra mente, hable a nuestros oídos si es preciso. Por eso en Eclesiastés capítulo 5 dice, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar, en vez de ofrecer sacrificio de necios que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú en la tierra. Mide tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Entonces, el prestar atención, el oír, el atender a Dios, hace que realmente nosotros seamos depositarios de las bendiciones y de las promesas de nuestro Dios. Cuando venimos a Dios, cuando nos acercamos a Dios, acerquémonos con el deseo de oír, con el deseo de escuchar, con el deseo de ser bendecidos, de ser edificados, con el deseo de saber cuál es la guianza, la dirección de Dios para nuestro vivir, para nuestro momento. Hoy, en medio de tanta desorientación, en medio de tanta palabrería, en medio de tanto bullicio, en medio de tanto escándalo, si se quiere, necesitamos hacer un alto y volver a escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Y no solo escuchar otro mensaje, otra predicación, otra enseñanza. No, estoy hablando de dejar que Dios hable a lo profundo de nuestro corazón, como solo Él sabe hacerlo, como nadie más lo puede hacer, únicamente aquel que nos conoce, que sabe de nosotros y que está dispuesto a ayudarnos. Que Dios
hable a tu corazón hoy, que Dios hable a tu vida hoy. Tal vez estás en una encrucijada, tal vez estás en un momento sin saber qué hacer. Detente y escucha la voz de Dios. Él te hablará, Él hará que tu corazón, que tu alma, que tu espíritu escuche lo que Él quiere decirte. Amado Dios, Padre que estás en gloria, te adoro. Te alabo y te bendigo hoy, Señor. Ruego por tu pueblo, ruego por tu iglesia, suplicando, Señor, que tú hables a cada vida, a cada corazón, que derrames tu gloria, que derrames tu poder y que la presencia tuya, Señor, se haga una realidad en cada hogar, en cada familia, trayendo esa guianza, esa dirección que necesitamos para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, bendiciones para todos. Que Dios les guarde. Un feliz día y que la gracia de Dios sobreabunde en cada una de sus vidas.